Siena del Lesser, anticipadas recién. El Banco Central con Bausili desde China. Recortó No, la ya tasa. volvió Manu Perdón, ya volvió, mala mía, mala ya mía. volvió. Mirá, ¿qué se va a quedar haciendo en China tanto tiempo? Si no puede identificar un chino o una china. Y aparte no era que era la semana del trabajador. Ahí, complicado todo. Bueno, recorte de tasas. ¿Qué significa todo esto? A ver, el Banco Central ayer determina, tras la reunión del directorio que se realiza todos los jueves, una nueva baja de tasas, es la quinta que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, la lleva al 50% anual. Con esto se derrumba los intereses que te reconoce el plazo fijo directamente. Okay. La baja de tasas es una política básicamente para licuar los pasivos del Banco Central. Sabemos que esto que conocíamos como la bola de las LELIQ fue mutando, ya no hay más LELIQ, pero hay pases remunerados, que es el papelito, el instrumento financiero que las reemplaza. Y básicamente, ¿por qué se acumula esa deuda del Banco Central? Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Un banco capta los ahorros de las personas, ¿no? Sí. En el plazo fijo, reconoce una tasa, se da vuelta y presta esa guita a una tasa mayor. Dado que las tasas estaban muy altas, el Banco Central captaba los plazos fijos y cuando se daba vuelta no tenía a quién prestársela, con lo cual no estaba ganando dinero. ¿Qué hace el Banco Central? Bueno, les ofrece justamente por esa liquidez un papelito mediante el cual le reconoce tasas altas. Eso fue el Bopreal. No, eso fue la bola de las LELIQ que arranca con Está bien, Federico allá atrás, está Sturzenegger bien. y se prorroga durante todo el gobierno de Alberto Está bien, Fernández. es el armado de esta pelota. Claro, es como se arma esta pelota. Esta Bien. pelota se arma porque los bancos a esas tasas tan altas no tenía a quién prestársela. ¿Por qué las tasas estaban altas? Bueno, por la presión que había sobre el dólar, era una manera de seducir a los ahorristas a ir a los depósitos en plazo fijo para quitarle presión a la demanda de dólares. Si el plazo fijo te está pagando más de lo que está subiendo el dólar, vos te vas a ir al plazo fijo y no vas a ahorrar en dólares. Lo Por que eso dice las mi tasas ley es, altas. eso me genera emisión, porque básicamente si yo después de que vos me das 100 te tengo que devolver 130, esos 30 es lo que generan emisión. Eso que es la emisión endógena, la creación endógena del dinero que crean los bancos. Lo que sucede es que una política de tasas altas es una política que te fortalece tus reservas, lo que hace es desincentivar el crédito, digo, el financiamiento, porque las tasas son muy altas, pero sí logra retener los depósitos. Ahora bien, como vos marcás, el Banco Central estaba convalidando tasas muy altas y eso sí es en la emisión o la deuda que va acumulando el Banco Central, que nunca va pagando esas tasas, sino que va generando un rollover de deuda, va estirándola y va prorrogándola, con lo cual va creciendo esa masa de deuda flotante. Okay. Como la intención es levantar los cepos, dolarizar la economía y finalmente disolver el Banco Central, muy gradual, digo, estos 3 pasos no son 3 pasos, son muchos más que 3 pasos, de una manera muy gradual. Bueno, primero lo que necesita es licuar esa deuda, que esa deuda no exista más. ¿Cómo la licúa? Con una baja de tasas, importantísima. Vamos a recordar que las tasas cuando arrancó el gobierno de Javier Milei estaban por encima del 150. Bien, y ahora llegó al 50, Al o sea, 50. 100 puntitos. 100 puntitos te bajó la tasa. ¿Eso repercute en 100 puntos de lo que cayó tu plazo fijo? Exactamente, de lo que te reconocían por el plazo fijo. Ahora bien, la pregunta es, si el gobierno mantiene lo que dice y asegura y promete y jura que va a mantener, que es que el dólar no se va a mover más del 2% mensual y que la inflación va a llegar al 5 o al 4,5 en 3 meses, que es más o menos como plantea el de acá escenario. A un año podés tener El plazo un fijo crecimiento. el plazo fijo le sigue ganando al dólar y le va a ganar a la inflación, estando al 50 o al 40, ¿se entiende? Digo, depende cuáles son los plazos de análisis sobre los cuales vos podés tener congelados, está mal dicho, pero sí retenido tus ahorros. Digo, porque si vos puedes tener tus ahorros o ese pucho lo puedes tener 2 años, seguramente te convenga ir al plazo fijo de cumplirse las proyecciones del gobierno. Si crees que realmente el dólar no se va a mover más que el 2. Lo mismo que pretendía generar de confianza Sturzenegger aquella vuelta. Exactamente, es el mismo. Que no le salió.
Es y que el cayó en mismo la esquema. LELIC. Exactamente, es el mismo esquema. Ahora, ¿contra qué choca esto? ¿Contra? El FMI. ¿Por qué? Básicamente el FMI, porque el FMI en su manual, que el FMI tiene un único manual, es un manual El en estatuto fondo. en donde dice básicamente que se hace con economías estresadas financieramente, como la Argentina, la economía de Egipto, el manual. Estoy cansada, jefe, dice, ¿no? Viene el FMI de darle un rescate a Egipto, ese mismo rescate que estamos pidiendo nosotros, por 3.000 millones de dólares, se lo dio a Egipto. Y 3.000 millones, nada. Sí, nada, y nosotros por 3.000 millones no solo baila el mono, te digo. Nosotros ya estamos buscando 500 palos, ya no sirven. 3.000 millones de dólares, ¿qué le pide el Fondo Monetario Internacional? Le dice, bueno, subime las tasas, devalúa la moneda y levántame las restricciones cambiarias. Y empieza por subirme las tasas, que es lo que dice el fondo. Subime las tasas. ¿Por qué? Porque unas tasas bajas, y hoy esto hay que linkearlo con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde deja las tasas inmóviles. Juega para que se vayan al dólar Es y que eso se lo un nivel fuguen. de tasas altas, te permite lo que todos conocemos como el carry trade, que es jugar con ese diferencial de tasas. Si vos hoy tenés una tasa baja en el sistema financiero doméstico y local, eso te permite llegar con dólares, jugarlos, tasas altas. No, tasas bajas. Tasas bajas, pero te permite ese juego para finalmente ir a las tasas altas con mayor liquidez, volver a la economía de origen con mayor liquidez en el juego interno de los instrumentos financieros, ir saltándote de los instrumentos financieros. Por eso, en paralelo, lo que hace el Banco Central es subir la porción de encajes que tienen que tener los bancos inmovilizados en el Banco Central para contener un poco esta movida, porque entiende el Banco Central que se le va, Está intentando que no se le vayan los 15.000 millones que se le fueron, sino que se le vayan 5. Con los encajes lo que trata de sostener son de limitar más que de sostener o de restringir, son las ganancias que puede generar con los diferenciales de tasas ante este derrumbe, pues estamos bajando 10 puntos porcentuales de una movida, es un hachazo a las tasas. La cuarta vez que la reduce, Quinta vez que reduce las tasas de interés. Hay que decir que las tasas bajas son lo que hacen es dinamizar la actividad económica, así como las tasas altas y porque sacás la plata del plazo y la tenés en vivo. La tenés que gastar, y además porque abarata el costo de financiamiento. Digo, los créditos también se abaratan cuando se abaratan las tasas, no así la de los plásticos, también hay que tenerlo en cuenta, los plásticos nunca bajan. La del plástico no, estamos hablando de créditos personales, no estamos hablando de créditos para el consumo, estamos hablando de financiamiento productivo. Y así todo como para restringir justamente el juego financiero a partir de este diferencial de tasas, donde en Argentina te prestan barato y después lo haces rendir caro en Estados Unidos, donde las tasas están más altas, porque eso es lo que sucede, lo que hace es decirle a los bancos, bueno, tienen que inmovilizar una mayor cantidad de la proporción de los depósitos que tenés, que son los encajes. Digo, los bancos, si yo le deposito 100 pesos, hasta ahora tenía que dejar 15, que era el 15% inmovilizado. Esos 15 no se los puede prestar a nadie. No, eso era para justamente garantizar la solvencia del sistema. Más que la solvencia, la liquidez del sistema, sí, a todo el mundo se le ocurre ir a buscar sus depósitos al mismo tiempo. Hay una porción de los depósitos que quedan encajados en el Banco Central. Lo interesante es que cuando esos depósitos son en dólares y los encajes que tiene que realizar los bancos en el Banco Central son en dólares, ¿te los devuelven en pesos? No, computan como reservas. No, ¿cómo que computan como reservas? Tus dólares, bueno, tus dólares computan sí, como... mis tantos dólares. Igual que no tenga también un doble sentido de no solo restringir las ganancias con el diferencial de tasas, dejando esa liquidez en el mercado, sino que también tenga que ver con aumentar la cantidad de encajes en dólares en el Banco Central para mostrar alguna cuentita un poco más favorable. Mirá qué pillín. Están aprendiendo esto de cómo es que decía tu amigo Daniel. ¿Qué decía? Funes de Rioja. Las ganancias ficticias. Imaginarias. Daniel Funes de Rioja es el creador de son ganancias ficticias. Cuando le reprochábamos, ¿no?, la brutal rentabilidad de la industria alimenticia en un contexto inflacionario, nos decía, no, eso que figura ahí son ganancias ficticias.
¿Cómo? Te decía, no, porque pierdo por otro lado. Bueno, mostrame dónde perdés. Estos son los muchachos de la contabilidad creativa. Fantástico. Entre ganancias ficticias y contabilidad creativa es el don del ministro Luis Toto Caputo. Ahí sí que es el Messi de la contabilidad creativa en una dinámica económica digna de Aldo Civi. Qué bueno, la verdad, qué bueno todo esto. Y para cerrar, ¿te parece si metemos un poquitito ese último momento, por así decirlo, lo que salió en el boletín oficial acerca de la definición del Sí, salario señor. mínimo vital y móvil? No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Se veía venir. Porque que los empresarios no querían lo que les decían los sindicatos. ¿Por qué los empresarios no querían la propuesta de los sindicatos? 440.000 pesos reclamó la CGT como salario mínimo vital y móvil. ¿Y a cuánto se fue? Se fue, exactamente. Por decreto publicado en el boletín oficial, salario mínimo vital y móvil, 234.315 pesos. Un tercio de la canasta básica. Es la mitad de lo que... 234.315 pesos es el salario mínimo vital y móvil. Hay que decir que es menos de un tercio de la canasta básica. Estamos hablando de productos básicos para la subsistencia. Esto representa un aumento del 50% respecto al salario mínimo vital y móvil que recibió este gobierno en el 2023. En el medio hubo una devaluación, una inflación galopante, O sea que lleva acumulado más del 80% de lo que va del gobierno. O sea que una familia con 2 ingresos mínimos no cubre la canasta. Por o sea, supuesto que no. queda un 30% por debajo de la canasta. Así es, y además marcar que, bueno, hay que decir, ¿no?, que este es un salario de referencia que rige como piso quizás para changarines y los más precarizados Sí, de se la usa más para la pirámide. jubilación que para otra cosa, Y ¿no? te tracciona potenciar trabajo, que está vinculado. ¿Sigue vinculado al final? Sigue vinculado potenciar trabajo Ok. como porcentaje del salario mínimo vital y móvil. También la base no imponible para el impuesto a las ganancias, que equivale a tantos salarios mínimos vitales y móviles, que si no me equivoco son 16, el número a Sí, chequear. fueron cambiando Pero entre sí, pero proyectos, masa, básicamente representa eso, y por supuesto que también las jubilaciones atadas al piso salarial que quedó marcado por decreto, una vez más, por decreto, dado que no hubo acuerdo en el encuentro entre sindicatos, empresarios y movimientos sociales. Buenísimo, la verdad, buenísimas noticias para arrancar este viernes. Bien arriba, pum para arriba. 8 menos 10 casi en toda la República